Sus manos, cubiertas de polvo y heridas, buscaban el pan de sus hijos entre montañas de basura, pero solo encontraba el desprecio del mundo. Lo humillaron, lo pisotearon y le dijeron que un hombre como él pertenecía a los desechos. Se rieron de él por recoger un simple juguete de madera, pero no sabían que ese juguete era la pieza central del plan de Dios para convertir al hombre más pobre de la ciudad en un millonario y en un símbolo de esperanza para el mundo entero. La historia que estás a Paiki wa Apnoe. Punto de ver es una prueba real de que los milagros ocurren. Prepárate para que tu fe se renueve. Si crees que la bondad debe ser recompensada, deja tu me gustan ahora mismo y quédate hasta el final para ser testigo de cómo el cielo puede cambiar un destino. Antes de que el primer rayo de sol se atreviera a tocar el horizonte de la Ciudad de México, Mateo ya estaba de pie. El frío de la madrugada se colaba por las rendijas de su humilde barraca, un recordatorio constante de la batalla que estaba a punto de empezar. A sus 48 años, su cuerpo resentía cada amanecer, pero su espíritu se negaba a rendirse. Afuera, el mundo aún dormía, pero en el corazón de Mateo, la jornada por sus hijos, Leo y Sofía, ya había comenzado. Caminaba por las calles silenciosas y desiertas, con un gran costal vacío sobre su hombro, dirigiéndose hacia el gigante dormido a las afueras de la ciudad, el inmenso vertedero de basura, la montaña de los desechos de millones de personas. Para otros, era un lugar de olvido y pestilencia. Para Mateo era su campo de batalla, su mina, el lugar donde la esperanza se encontraba escondida bajo capas de desperdicio. Era un pepenador, un hombre que vivía de lo que el mundo decidía que ya no servía. Al llegar, el olor lo golpeaba como un muro, una mezcla densa y ácida que habría hecho retroceder a cualquiera. Pero Mateo ya no lo notaba. Sus ojos, agudos y entrenados, recorrían la superficie de las montañas de basura, buscando el brillo de un trozo de metal, el color de una botella de plástico, la forma de un cartón que pudiera vender por unas cuantas monedas. Cada lata, cada pedazo de cobre era una promesa. La promesa de un trozo de pan, de un poco de leche, de la sonrisa de sus hijos. Sus manos, cubiertas de cicatrices y callos, se movían con una precisión asombrosa. Apartaban escombros, hurgaban con cuidado para evitar un vidrio roto o una aguja perdida. A veces sentía el pinchazo afilado de un metal oxidado, pero el dolor era solo un susurro comparado con el rugido del hambre que buscaba acallar en su hogar. En su mente no dejaba de resonar la voz de su difunta esposa, Elena. Donde otros ven basura, tú busca tesoros, mi amor. Dios siempre esconde una bendición donde menos lo esperamos. Esas palabras eran su oración, su mantra, el motor que impedía que sus rodillas se doblaran ante el peso del desánimo. Ese día, después de horas de trabajo bajo un sol que empezaba a calentar la basura y a hacer el aire más pesado, encontró algo diferente. No era metal ni plástico. Era un pequeño objeto de madera, sucio y medio enterrado. Con delicadeza, lo limpió con la manga de su camisa. Era un tren de madera, con la pintura desgastada y una rueda faltante, pero extrañamente hermoso en su abandono. Por un instante, imaginó la cara de su hijo Leo. Se guardó el trenecito en el bolsillo, un tesoro personal que no cambiaría por monedas. Al final de la tarde, con el costal lleno y la espalda a punto de romperse, Mateo emprendió el camino de regreso. Su andar era lento, pesado, pero a medida que se acercaba a su colonia, su paso se aligeraba. El amor lo llamaba a casa. Su barraca, construida con láminas, maderas y plásticos recuperados, era un punto de luz en medio de la pobreza que la rodeaba. Por dentro, a pesar de la falta de todo, reinaba un orden y una limpieza impecables. En una pequeña repisa, la foto de Elena sonreía junto a una veladora siempre encendida. Apenas cruzó la puerta, dos pequeños cuerpos se lanzaron a sus brazos. ¡Papá!, gritaron Leo y Sofía al unísono. En ese instante, el cansancio de Mateo se desvanecía. El olor del vertedero era reemplazado por el aroma de sus hijos.
Se sentó en el suelo con ellos, sacando los verdaderos tesoros del día. Un libro de cuentos con la portada rota que él repararía, una muñeca sin un brazo a la que Sofía abrazó como si fuera de oro, y finalmente el trenecito de madera. Los ojos de Leo brillaron con una luz que ninguna fortuna podría comprar. Esa noche, mientras compartían un humilde plato de frijoles y tortillas, la pequeña casa se llenó de risas. Mateo los miraba y su corazón se ensanchaba. Eran pobres, sí. El mundo los ignoraba también, pero allí, en ese pequeño espacio, eran la familia más rica del universo. Más tarde, con los niños ya dormidos, Mateo se arrodilló frente a la foto de Elena. No pidió riquezas ni una vida más fácil. Solo susurró una plegaria. Gracias, Dios mío, por darme la fuerza para otro día. Gracias por mis hijos. Cuídalos siempre. Cerró los ojos, aferrándose a su fe como su único escudo. Poco sabía Mateo que, mientras agradecía por las migajas, el cielo estaba a punto de ponerlo a prueba, no con más pobreza, sino con una humillación tan profunda que quebraría a cualquier otro hombre. Pero Mateo no era cualquier otro hombre. La noche fue larga y pesada. Una tos seca y persistente que escapaba del pequeño cuerpo de Leo rompía el silencio a cada rato. Mateo pasaba las horas en vela, colocando un paño húmedo en la frente de su hijo, susurrándole palabras de consuelo que apenas lograban calmar su propia angustia. Con cada ataque de tos, sentía una punzada de impotencia en el pecho. Sabía que necesitaba comprar un jarabe, unas medicinas, algo que aliviara el sufrimiento de su pequeño. El amor de un padre es un motor poderoso, pero sin dinero se sentía como un gigante encadenado. Al amanecer, mientras sus hijos aún dormían, Mateo recordó un objeto que había guardado de su colecta del día anterior. No era un simple trozo de metal. Era una vieja aldaba de bronce con la forma de una cabeza de león. Pesaba en su mano. Se sentía sólida, importante. Pasó un largo rato limpiándola con un trapo, puliendo el metal hasta que el rostro del león recuperó un brillo antiguo y majestuoso. En ese objeto, Mateo depositó toda su esperanza. Quizás, solo quizás, esto valdría lo suficiente para el jarabe y algo de comida. Con la aldaba envuelta cuidadosamente en un paño, se dirigió no a la chatarrería de siempre, sino a una casa de empeño en un barrio mejor, un lugar donde pensó que sabrían apreciar el valor de las cosas antiguas. Caminar por esas calles era como entrar en otro mundo. Las aceras estaban limpias, los edificios eran altos y las tiendas tenían escaparates llenos de lujos que parecían de un sueño. La gente que pasaba a su lado lo miraba con una mezcla de extrañeza y desdén. Apartaban la vista rápidamente, como si su simple presencia fuera una mancha en la pulcritud del paisaje. Mateo encogió los hombros, se hizo más pequeño, tratando de ser invisible. Empujó la puerta de cristal de la casa de empeños El Valor, y una campanilla anunció su llegada. El interior era frío y silencioso, iluminado por una luz blanca que hacía brillar los objetos tras las vitrinas. Relojes, joyas, aparatos electrónicos. Detrás del mostrador, un hombre gordo y con cara de pocos amigos lo examinó de arriba abajo con una mueca de asco. Junto al mostrador, un hombre elegante, con point de cintos, un traje caro y un reloj de oro, esperaba a que le devolvieran un artículo. Mateo se acercó tímidamente. «Buenos días, señor», dijo con voz baja. «Quisiera saber si podrían valorar esto para mí». Antes de que pudiera colocar la aldaba sobre el mostrador, el hombre del traje se llevó una mano a la nariz de forma exagerada. «¿Qué es ese olor?», preguntó en voz alta, dirigiéndose al dueño. «¿Estás dejando entrar a cualquiera? Este lugar va a quedar apestado». El dueño de la tienda, ansioso por complacer a su cliente rico, se irguió y le dirigió a Mateo una mirada cargada de desprecio. «No puedes estar aquí», le espetó. «Estás espantando a mi clientela». El corazón de Mateo se encogió. «Pero, señor, por favor», suplicó, intentando mostrar la aldaba. «Es para comprar una medicina. Mi hijo está enfermo». El cliente rico soltó una carcajada cruel. «Seguro, y yo soy el presidente. Las cosas que sacas de la basura no valen nada.
igual que la gente que las recoge. Es la ley de la vida. Se giró hacia el dueño con arrogancia. «Sácalo de aquí, o juro que no vuelvo a poner un pie en este local». El dueño no lo pensó 2 veces. Salió de detrás del mostrador y empujó a Mateo bruscamente hacia la puerta. «Ya lo oíste. Fuera de aquí», le gritó. Mateo tropezó, logrando apenas mantener el equilibrio. La aldaba de león cayó de sus manos y rodó por el suelo con un ruido metálico y sordo, como el sonido de su esperanza al romperse. «Y no vuelvas», sentenció el dueño, mientras Mateo se agachaba para recoger el objeto. La basura pertenece al basurero. La puerta de cristal se cerró, dejándolo afuera, en la acera, con las palabras crueles resonando en sus oídos. El sol de la mañana le pareció de pronto frío y distante. La gente que pasaba lo miraba, algunos con lástima, otros con la misma indiferencia que había encontrado adentro. Sintió cómo el calor de la vergüenza le subía por el cuello hasta quemarle las mejillas. Nunca en su vida se había sentido tan pequeño, tan invisible, tan roto, con el corazón hecho pedazos y la última chispa de esperanza apagada. Mateo emprendió el camino de regreso, sin saber que en la calle siguiente Dios no le presentaría una solución a su problema, sino una prueba aún más grande para su alma. Mateo caminaba sin rumbo, con el pesado y ahora inútil picaporte de león en su costal y las palabras del prestamista clavadas en su mente. La basura pertenece al basurero. Cada paso que daba parecía confirmar esa cruel sentencia. Sonales, ruido de la ciudad, los coches, las voces, todo se sentía lejano, como un eco en un mundo del que él había sido expulsado. Se sentía un fracaso, un padre que no podía conseguir una simple medicina para su hijo. La vergüenza era un veneno que le recorría las venas, helándole el alma. Para no tener que enfrentar las miradas de la gente, se desvió por una callejuela tranquila, una ruta más larga hacia su casa, pero que le ofrecía el consuelo del anonimato. Fue entonces cuando pasó frente a un edificio viejo con un muro desconchado y un letrero de hierro que decía «Hogar de la Esperanza», un orfanato. Desde dentro llegaba el sonido apagado de las risas de algunos niños, pero un sonido más cercano y solitario captó su atención. Sentado en el escalón de la entrada, de espaldas a la calle, había un niño muy pequeño, de no más de 5 años. Sus hombros se sacudían con un llanto silencioso y desconsolado. A su lado, en el suelo, yacía un cochecito de plástico rojo, una de sus ruedas rota y desprendida del eje. El niño lo tocaba de vez en cuando como queriendo revivirlo, solo para volver a llorar al comprobar que seguía roto. El corazón de Mateo, ya herido, sintió una punzada de dolor familiar. En el llanto de ese niño desconocido, vio el reflejo de la posible tristeza de sus propios hijos. Vio la fragilidad de la infancia y la crueldad de un mundo donde hasta la alegría de un niño puede romperse tan fácilmente. Por un momento pensó en seguir de largo. ¿Qué podía ofrecerle él? ¿Un hombre que no tenía nada? Fue entonces cuando su mano, casi por instinto, fue a su bolsillo y sus dedos rozaron la superficie lisa de la madera. El trenecito. El tesoro que había guardado para Leo. Una idea desesperada cruzó su mente como un relámpago. Quizás este objeto, por ser más especial, sí tendría algún valor. Tal vez podría venderlo en otro sitio, conseguir algo de dinero. Era su última esperanza, la única carta que le quedaba por jugar para conseguir el jarabe. Se quedó paralizado, en medio de la acera, librando una batalla silenciosa en su interior. De un lado, la voz de la desesperación le gritaba que siguiera adelante, que pensara en su hijo enfermo, que no podía permitirse regalar su única oportunidad. Del otro lado estaba el recuerdo de la fe de Elena, su creencia de que la bondad era una semilla que siempre daba fruto, y el llanto desgarrador del pequeño niño a solo unos metros de distancia. Miró el rostro del niño, bañado en lágrimas, y luego pensó en el rostro febril de Leo. El dolor era el mismo, la necesidad era la misma, y en ese instante tomó una decisión.
No una decisión lógica, no una decisión práctica, sino un acto de pura fe. Entendió que si su fe era real, debía vivirla, no solo pensar en ella, y vivirla significaba sanar el dolor que tenía enfrente, confiando en que Dios se encargaría del dolor que había dejado en casa. Lentamente se acercó al niño. El pequeño se sobresaltó al ver la sombra de Mateo sobre él y se encogió asustado. Mateo le dedicó la sonrisa más suave que pudo encontrar en su alma cansada y se arrodilló frente a él para que sus ojos estuvieran a la misma altura. Los juguetes no deberían romperse, dijo Mateo con una voz increíblemente tierna, y los niños no deberían llorar por ellos. Sacó el trenecito de madera de su bolsillo. Lo limpió cuidadosamente con la parte más limpia de su camisa, soplando el polvo de sus pequeñas ruedas y su chimenea de madera. El sol de la tarde le arrancó un brillo cálido y antiguo. «Creo que esto es para ti», continuó Mateo, extendiéndole el tren. «Alguien desde muy, muy arriba me pidió que te lo diera. Dice que los maquinistas valientes no tienen tiempo para estar tristes». El niño dejó de llorar. Sus ojos, grandes y húmedos, se abrieron con asombro, fijos en el juguete. Lentamente extendió sus manitas temblorosas y lo tomó. Sus dedos recorrieron la madera, la forma de la locomotora, los pequeños vagones, y entonces una pequeña y vacilante sonrisa se dibujó en su rostro. Esa sonrisa fue como un bálsamo para el alma herida de Mateo. Sin decir una palabra más, Mateo se puso de pie y se dio la vuelta, reanudando su camino a casa. Ya no sentía vergüenza ni desesperación. No tenía dinero, no tenía medicinas, no tenía nada que vender. Pero la pesada carga que llevaba en su corazón había desaparecido, reemplazada por una extraña y profunda paz. Se alejó sin nada en los bolsillos, pero con el alma en calma. No se dio cuenta de que su simple acto de bondad no había pasado desapercibido. Desde una ventana del segundo piso del orfanato, unos ojos lo habían visto todo y estaban a punto de convertir un regalo anónimo en un milagro que sacudiría al mundo. Dentro de los muros del Hogar de la Esperanza, el ambiente era una mezcla de bullicio infantil y una silenciosa resignación. Ana, una joven periodista de un diario digital, sentía cómo esa resignación se le contagiaba. Llevaba una hora entrevistando a Sor Isabel, la directora del orfanato, una mujer de corazón inmenso y recursos escasos. Escuchaba historias de abandono, de necesidad, de pequeños milagros cotidianos que apenas alcanzaban para mantener las puertas abiertas. Ana tomaba notas de forma mecánica. Su editor le había pedido un reportaje conmovedor sobre la pobreza infantil, uno de esos artículos que generan muchos clics durante un par de días antes de ser olvidados. Se sentía cínica y cansada. Sentía que sus palabras ya no cambiaban nada, que solo servían para decorar la miseria, para que la gente de conciencia tranquila pudiera suspirar y seguir con sus vidas. La desesperanza era un mal sabor en la boca. Mientras Sor Isabel buscaba unos documentos en un viejo archivador, Ana se levantó para estirar las piernas y se acercó a la ventana del segundo piso que daba a la calle. Miraba el paisaje urbano, los coches pasando, la gente caminando con prisa. Todo le parecía gris, indiferente. Se preguntó qué sentido tenía su trabajo si el mundo seguía girando con la misma cruel indiferencia hacia los que sufrían. Fue en ese preciso instante de apatía cuando su mirada se fijó en una figura solitaria que caminaba con los hombros caídos. Era un hombre con la ropa gastada y sucia, la viva imagen de la derrota. Por un momento fue solo una silueta más en el paisaje de la pobreza que ella había venido a documentar, pero algo en su andar la hizo seguir mirándolo. Entonces lo vio detenerse. Vio cómo su atención se centraba en un pequeño bulto en las escaleras del orfanato. Era Nico, uno de los niños más pequeños, llorando desconsoladamente. El corazón de Ana sintió una punzada de lástima, pero su mente periodista, ya entrenada en el cinismo, se preparó para lo peor. Quizás el hombre le pediría dinero al niño o le robaría el juguete roto. Había visto cosas peores, pero lo que sucedió a continuación desarmó por completo su escepticismo.
Vio al hombre arrodillarse. El gesto fue tan inesperado, tan lleno de una ternura que no encajaba con su aspecto de Ninette, desolación, que Ana se quedó sin aliento. No podía oír las palabras, pero no lo necesitaba. Vio cómo el hombre sacaba algo de su bolsillo, un objeto brillante y cálido bajo el sol, el trenecito de madera. Con el instinto de años de profesión, sus manos se movieron solas. Levantó la cámara profesional que colgaba de su cuello, ajustó el lente a toda prisa y enfocó. El mundo se redujo al pequeño visor. Justo en ese momento capturó la imagen, las manos del hombre, agrietadas y sucias por el trabajo duro, colocando con una delicadeza infinita el hermoso juguete en las manos pequeñas y limpias del niño. La expresión en el rostro del hombre no era de lástima, sino de una profunda y pura compasión. Era el rostro de un rey disfrazado de mendigo. El clic del obturador de la cámara fue casi inaudible, pero para Ana sonó como una explosión. Observó, hipnotizada, cómo el hombre se levantaba y se alejaba, sin mirar atrás, dejando atrás a un niño que había dejado de llorar, y ahora miraba el tren con asombro. Ana siguió la figura del hombre con la mirada hasta que dobló la esquina y desapareció, como una aparición. Se quedó inmóvil junto a la ventana, con el corazón latiéndole deprisa. El cinismo se había evaporado, reemplazado por una emoción abrumadora que no sentía desde que era una estudiante idealista. Acababa de ser testigo de algo sagrado. ¿Encontró algo interesante afuera, señorita?, preguntó Sor Isabel a sus espaldas, con los documentos en la mano. Ana tardó un segundo en reaccionar. Bajó la cámara y miró la imagen que brillaba en la pequeña pantalla. Era perfecta. Contaba una historia más poderosa que 1000 palabras de miseria. Sí, Sor Isabel, respondió Ana, con una voz temblorosa por la emoción. Creo que acabo de encontrar la historia más importante de mi vida. Miró una vez más la fotografía en la pantalla, las manos de la pobreza entregando un tesoro. En ese instante, Ana supo que no escribiría otro reportaje sobre la miseria. Iba a contar la historia de Spistas, un milagro, y se aseguraría de que el mundo entero la escuchara. Ana no regresó a la redacción de su periódico. Impulsada por una energía que no sabía que poseía, se quedó en el orfanato. Necesitaba entender. Necesitaba saber más. Se acercó a Sor Isabel, mostrándole la fotografía en su cámara. ¿Quién es ese niño?, preguntó, su voz cargada de una nueva intensidad. Es el pequeño Nico, respondió la monja, sus ojos iluminándose al ver la imagen. Llegó hace un mes, perdió a sus padres, y no había sonreído ni una sola vez desde que está aquí hasta hoy. Sor Isabel la guió hasta un salón de juegos donde varios niños corrían y gritaban. En un rincón, apartado de los demás, estaba Nico. No corría, no gritaba. Estaba sentado en el suelo, moviendo suavemente el trenecito de madera, absorto en su propio mundo, con una pequeña y serena sonrisa en los labios. El corazón de Ana dio un vuelco. Se acercó con cuidado, arrodillándose a su lado. ¿Es un buen tren?, le preguntó en voz baja. Nico asintió tímidamente, sin apartar la vista del juguete. Con el permiso de Sor Isabel, Ana tomó el tren en sus manos por un instante. Era más pesado de lo que parecía. La madera era suave, pulida por el tiempo, y en la parte de abajo, casi borrada por los años, vio una pequeña marca grabada a mano, 2 letras R entrelazadas con una corona. Esa marca fue el inicio de todo. El resto del día, Ana se convirtió en una detective febril. Tomó fotografías del tren desde todos los ángulos posibles y se despidió del orfanato con una promesa. Voy a encontrar al hombre que hizo esto y voy a contar esta historia. Pasó la noche en vela en su pequeño apartamento, rodeada de tazas de café y libros de historia. La ciudad dormía, pero en su pantalla, el mundo estaba despierto. Envió las fotografías a foros de coleccionistas, a casas de subastas, a historiadores de arte. Las primeras respuestas fueron desalentadoras. Un bonito juguete antiguo, sin más. Artesanía popular, de poco valor. Pero Ana se negaba a creerlo.
Lo que había visto en la calle, la emoción que había sentido, no podía ser por algo ordinario. Cerca de las 3 de la madrugada, llegó un correo electrónico que le heló la sangre. Provenía de un viejo profesor de historia del arte al que había consultado. El mensaje era breve y urgente. «Llámame, ahora». Con manos temblorosas, Ana marcó el número. La voz del anciano profesor sonaba excitada, casi sin aliento. «¿De dónde sacaste ese tren, Ana? Por el amor de Dios, dime. ¿Que sabes dónde está?» Ana le contó la historia, la escena que había presenciado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Ana», dijo finalmente el profesor con la voz cargada de asombro, «esa marca, el revuelve, es de los hermanos Reyes. Eran 2 artesanos legendarios de principios del siglo XX. Creaban juguetes únicos, obras de arte para las familias más ricas del país. Se decía que sus creaciones tenían alma. Casi todas se perdieron en la Revolución. Encontrar uno es como encontrar un tesoro perdido. Es invaluable. Hablamos de una cifra que podría cambiar la vida de 1000 personas». Ana se quedó sin palabras, colgó el teléfono y miró por la ventana el amanecer que comenzaba a teñir el cielo. La ciudad se despertaba, ajena al milagro que palpitaba en el corazón de un orfanato y en la pantalla de su computadora. Se sentó frente a su teclado, pero no como la periodista cínica de ayer, sino como la cronista de un evento extraordinario. Las palabras fluyeron desde un lugar profundo de su ser. No era un reportaje, era un poema. Describió las manos sucias de Mateo, el llanto de Nico, el valor de un objeto que un hombre pobre regaló como si no fuera nada, y lo tituló con la única frase que podía hacerle justicia a la historia: «El tesoro millonario hallado en la basura y regalado por la sonrisa de un niño». Adjuntó la fotografía, la imagen de las manos ásperas entregando el tren al niño. Era el corazón de la historia, la prueba irrefutable de que la bondad más pura aún existía en el mundo. Le dio al botón de enviar y le escribió una nota a su editor: «Publica esto, confía en mí». Minutos después, su artículo estaba en la página principal del periódico digital. Con un clic, la historia de Mateo y su tren de madera fue liberada al mundo. Ana no lo sabía en ese momento, pero no había publicado un artículo. Había encendido una mecha, y la explosión de bondad y asombro que estaba a punto de ocurrir sería más grande de lo que nadie podría haber imaginado. Durante la primera hora solo hubo silencio. Ana actualizaba la página del periódico cada 30 segundos, viendo cómo el contador de visitas subía lentamente. Unos pocos comentarios aparecieron. «Qué historia tan bonita. Ojalá hubiera más gente así». Sentía un nudo en el estómago. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si la historia moría sin hacer ruido como tantas otras? Y entonces sucedió. Un famoso actor, conocido tanto por sus películas como por su filantropía, compartió el artículo en sus redes sociales con una sola frase: «A veces cuando pierdo la fe en la humanidad, leo algo como esto. Lean y compartan». Esa fue la chispa que incendió la pradera. En cuestión de minutos, el artículo pasó de ser una nota conmovedora a un fenómeno viral. El hashtag Sheiks, el héroe del basurero, empezó a ser tendencia. Miles, luego cientos de miles, y después millones de personas compartían la foto de las manos de Mateo, el rostro sonriente de Nico y la increíble historia del tren millonario. La página web del periódico se colapsó varias veces por el volumen de tráfico. El mundo, tan a menudo dividido y enojado, se unió por un momento en una ovación universal a un acto de bondad anónimo. La sección de comentarios se inundó de mensajes en docenas de idiomas, desde Japón hasta Argentina. Gente de todas las clases sociales expresaba su asombro y su gratitud. «Este hombre tiene más riqueza en su alma que todos los millonarios del mundo», escribió alguien. «Hoy, gracias a él, el mundo es un lugar mejor». Mientras tanto, en la redacción del periódico reinaba el caos. Los teléfonos no paraban de sonar. Eran la BBC, la CNN, Al Jazeera, televisoras de toda Europa y América Latina. Todos querían los derechos de la historia, una entrevista con Ana,
pero sobre todo querían saber una cosa. ¿Quién era el misterioso hombre de la foto? El editor de Ana, un hombre pragmático que pocas veces se emocionaba, vio la oportunidad no solo periodística, sino humana. Con una rapidez asombrosa, habilitaron un portal de donaciones en la página principal, con 2 beneficiarios, el Hogar de la Esperanza y el héroe anónimo del basurero. Lo que pasó a continuación fue un milagro digital. El dinero empezó a llegar. Primero eran pequeñas donaciones, 5, 10, 20 dólares. Pero a medida que la historia crecía, también lo hacían las cantidades. Empresas, celebridades, gente común y corriente vaciaba sus bolsillos. Ana miraba el contador de donaciones subir en tiempo real, con los ojos llenos de lágrimas. 100,000 dólares, 500,000, 1,000,000. La avalancha de bondad era imparable. Mientras todo esto ocurría, Mateo estaba de vuelta en su universo de polvo y olvido. Había pasado otra mala noche escuchando la tos de Leo y había salido a trabajar con el corazón pesado. No tenía idea de que su rostro, capturado en un instante de compasión, era ahora el símbolo de la esperanza para millones. No sabía que mientras él buscaba unas latas para vender por unos pesos, museos internacionales y coleccionistas privados habían iniciado una guerra de ofertas por el trenecito de Nico, elevando su valor a una cifra con 7 ceros y asegurando el futuro de todo el orfanato para siempre. El periódico lanzó una campaña en redes: «Ayúdanos a encontrarlo». La foto de Ana estaba en todas partes. Fue entonces cuando el milagro digital se conectó con el mundo real. En la humilde colonia de Mateo, donde pocos tenían internet, la noticia llegó a través de la radio, de una tienda y de los celulares de los más jóvenes. Varios vecinos reconocieron al instante al hombre de la foto. «Es Mateo, el que vive al final de la calle». Una pequeña caravana de coches, liderada por Ana, se abrió paso por las calles sin pavimentar. Lo encontraron frente a su barraca, sentado en un cajón de madera, intentando remendar con hilo y aguja un zapato de su hija Sofía. Al verlos llegar, su primer instinto fue el miedo. Pensó que eran del gobierno, que venían a quitarle a sus hijos, que estaba en problemas. Se puso de pie, listo para defender a su familia. Ana se bajó del coche y se le acercó sola, con delicadeza. «Mateo», dijo con una voz suave. Él la miró, confundido. «¿Cómo sabe mi nombre?» Ella le mostró la pantalla de su celular. Allí estaba la foto de sus manos entregando el tren. «Yo estaba allí, Mateo. Yo vi lo que hizo». Le explicó todo, con la voz entrecortada por la emoción. Le habló del artículo, del mundo conmovido, del dinero que había llegado de Mitotsentusechka, todas partes para él. Le mostró el contador de donaciones, que en ese momento superaba los 2 millones de dólares. Mateo miró la cifra en la pantalla, la miró una y otra vez, pero su mente no podía procesarla. Era un número abstracto, imposible. Entonces levantó la vista de la pantalla, miró a Ana y luego al cielo, y se derrumbó. Cayó de rodillas sobre la tierra seca, no por el peso del dinero, sino por el peso de la gracia. Las lágrimas que la humillación no habían logrado sacar brotaron ahora limpiando el polvo de su rostro. No eran lágrimas de alegría por la riqueza, eran lágrimas de un hombre que acababa de recibir la respuesta a una vida entera de oraciones silenciosas. El mundo entero contenía la respiración, preguntándose qué haría ahora el pepenador millonario. Esperaban que comprara una mansión, un coche de lujo, pero Mateo, arrodillado sobre la tierra que había sido testigo de su pobreza, solo tenía una cosa en mente: un primer acto que demostraría que el dinero había cambiado su fortuna, pero jamás cambiaría su alma. El mundo esperaba ver a un nuevo rico, pero lo que vieron fue a un padre. Tras el shock inicial, las primeras palabras coherentes que salieron de la boca de Mateo, mientras abrazaba a sus hijos Leo y Sofía, que habían salido asustados de la barraca, no fueron para Ana ni para las cámaras. Fueron un susurro para su hijo: «Leo, ahora sí voy a poder comprar tu medicina». En esa simple frase, el planeta entero comprendió la naturaleza del hombre,
al que habían convertido en millonario. Su primera idea no fue la riqueza, fue la sanación. Los días que siguieron fueron un torbellino. Abogados, asesores financieros y publicistas, todos enviados por el periódico para ayudarlo, rodearon a Mateo. Lo movieron a él y a sus hijos a un hotel seguro y discreto. Le hablaban de inversiones, de fideicomisos, de cuentas bancarias. Eran palabras de un idioma extraño y abrumador. Mateo escuchaba con paciencia, pero su corazón estaba en otro lado. Se sentía un extraño en ese mundo de lujos silenciosos y cifras astronómicas. Lo único que lo anclaba a la realidad era la risa de sus hijos, ahora sin la sombra de la tos de Leo, quien ya estaba bajo tratamiento médico. La presión mediática era inmensa. Todos querían la primera entrevista, la primera foto de su nueva vida. Pero Mateo se negaba. Su única confidente era Ana, la joven periodista que lo había descubierto. Una noche, en el balcón del hotel, con la inmensa ciudad de luces extendiéndose a sus pies, Mateo le contó su plan. «¿Todo este dinero?», dijo Mateo mirando las luces como si fueran estrellas lejanas. «No es mío, señorita Ana. Es un préstamo de Dios, y yo tengo que usarlo como Él querría». Su primer acto no fue firmar un cheque para una casa nueva, fue volver al lugar que lo había puesto a prueba, el orfanato. Llegó sin avisar, acompañado solo por Ana. Sor Isabel lo recibió con lágrimas en los ojos, abrazándolo como a un hijo. Los niños, con Nico a la cabeza, corrieron a Vicent Santos rodearlo. Nico le mostró el tren, que ahora estaba cuidadosamente guardado en una vitrina en la oficina de la directora. Mateo recorrió las instalaciones, vio las paredes despintadas, las literas viejas, la cocina pequeña. Y entonces anunció su decisión. «Esto no va a ser más un orfanato», dijo con voz firme. «Va a ser un hogar». Con una parte significativa de los fondos, estableció un fideicomiso perpetuo para la institución. Financió una renovación completa, dormitorios nuevos y coloridos, una biblioteca llena de libros, una cancha de fútbol y, lo más importante, un fondo para la educación universitaria de cada niño que pasara por allí. Y pidió que el lugar fuera rebautizado como Hogar Elena, en honor a la mujer que le enseñó que la fe era el único tesoro verdadero. Su segundo acto fue algo que nadie esperaba, un acto realizado en el más absoluto secreto. Le pidió a Ana que, usando sus habilidades de investigación, averiguara sobre el dueño de la casa de empeños, el hombre que lo había humillado. Lo que descubrieron le rompió el corazón. El hombre no era un monstruo, era un hombre desesperado, ahogado en deudas por la costosa enfermedad de su esposa. Su crueldad no nacía de la maldad, sino del miedo. Mateo no buscó venganza ni confrontación. A través de un abogado, sin revelar jamás su identidad, pagó la totalidad de la deuda médica de la mujer y las hipotecas atrasadas del negocio. Una semana después, el prestamista recibió una carta del hospital y del banco. Todas sus cuentas estaban saldadas. No había remitente ni explicación, solo un sello que decía «pagado». El hombre se quedó mirando los papeles, con una confusión y una vergüenza que lo transformaron para siempre. Mateo le había dado algo más valioso que el dinero, le había devuelto la paz, y con ella la oportunidad de ser un hombre mejor. Solo después de haber cuidado de los huérfanos y de haber perdonado a quien lo ofendió, Mateo pensó en su propia familia. No compró una mansión, alquiló una casa, pequeña pero sólida, con un pequeño jardín, en un barrio tranquilo, donde sus hijos pudieran jugar sin peligro. Los llevó a una tienda y les compró zapatos nuevos. La alegría en los rostros de Leo y Sofía al estrenar algo que no estaba roto ni remendado fue, para Mateo, la mayor extravagancia que el dinero podía comprar. Había sanado a los huérfanos, había perdonado a su ofensor y había asegurado a sus hijos. Para el mundo ya había hecho más que suficiente, pero para Mateo esto no era el final de la historia. Era apenas el comienzo de su verdadera misión en la tierra. Los meses pasaron. Mateo y sus hijos se asentaron en una rutina de tranquila normalidad. La casa estaba llena de comida, los niños iban a una buena escuela,
y la amenaza de la pobreza se había convertido en un recuerdo lejano. Mateo pasaba sus días cuidando de su familia, agradeciendo a Dios en cada momento por la paz que le había sido concedida. Sin embargo, en su corazón sentía una creciente inquietud. Cada vez que salía a la calle y veía a otros hombres y mujeres con la espalda doblada bajo el peso de un costal, veía un reflejo de sí mismo. Se daba cuenta de que Dios no le había dado ese milagro solo para él. Una bendición tan grande no era para ser atesorada, sino para ser compartida. Una tarde, buscó a Ana. La periodista se había convertido en su amiga más cercana, su puente, con el nuevo mundo en el que vivía. Se sentaron en el pequeño jardín de Mateo mientras los niños jugaban cerca. No puedo quedarme aquí de brazos cruzados sabiendo que hay tantos como yo todavía allá afuera, le dijo Mateo, su voz cargada de una profunda convicción. No quiero solo darles dinero, quiero devolverles el valor que el mundo les quitó. Le explicó su visión, un proyecto que no solo alimentara a los pobres, sino que les diera las herramientas para alimentarse a sí mismos y recuperar su dignidad. Ana lo escuchó, y en sus ojos vio la misma luz de compasión pura que había visto a través de la ventana del orfanato. En ese momento, ella tomó una decisión que cambiaría su vida. Renunció a su exitosa carrera en el periódico para unirse a él. Una vez conté tu historia, Mateo, le dijo. Ahora quiero ayudarte a escribir el siguiente capítulo. Juntos, crearon la Fundación Tesoros del Corazón. El nombre lo eligió Mateo, explicando que los verdaderos tesoros no están en la basura, sino en el corazón de la gente que la revuelve. El lanzamiento no fue en un hotel de lujo, sino en un centro comunitario en la misma colonia donde Mateo había vivido. Rodeado de cámaras y periodistas, Mateo, con una sencilla camisa limpia, subió al podio. Estaba nervioso, pero habló desde el alma. Yo sé lo que es tener las manos sucias y el corazón limpio, comenzó, y la multitud guardó silencio. Sé lo que es que el mundo te vea como un desecho. Hoy, con la ayuda de Dios y de todos ustedes, iniciamos esta fundación. Pero quiero que quede claro algo. Esta fundación no es para los pobres, es de los pobres. Nace para honrar el trabajo duro, la honestidad y la fe de miles de hombres y mujeres que, como yo, buscan tesoros donde otros solo ven basura. Su discurso tan honesto y humilde le dio la vuelta al mundo. El primer proyecto de la fundación fue revolucionario. En lugar de dar limosnas, construyeron el primer centro de recuperación ambiental digno del país. Era una instalación limpia, segura y moderna, pero el cambio más grande no estaba en las máquinas, sino en las personas. Mateo contrató a docenas de sus antiguos compañeros pepenadores, les dio contratos formales, un salario justo muy por encima del mínimo, seguro médico para sus familias y, lo más importante, una guardería para que sus hijos pudieran estudiar en lugar de trabajar. Y les dio un nuevo nombre. Ustedes ya no son pepenadores, les dijo el primer día de operaciones, entregándoles sus nuevos uniformes. Ustedes son recuperadores ambientales, son guardianes de nuestro planeta. El ver a hombres y mujeres endurecidos por la vida llorar de gratitud al recibir su primer equipo de seguridad, sus primeros guantes nuevos, fue una imagen más poderosa que cualquier cheque. El modelo fue un éxito rotundo. La eficiencia y la moral de los trabajadores eran altísimas. La fundación comenzó a firmar contratos con grandes empresas para manejar sus programas de reciclaje. Las ganancias no iban al bolsillo de Mateo, sino que se reinvertían para abrir más centros. Cada centro se establecía como una cooperativa, donde los propios trabajadores eran socios. Lo que empezó como un acto de bondad de un solo hombre, se convirtió en un movimiento nacional. La Fundación Tesoros del Corazón abrió centros en todo México, sacando a miles de familias del ciclo de la pobreza. Se convirtió en un modelo de empresa social estudiado en todo el mundo. Mateo ya no era solo el héroe del basurero, era un visionario. Mateo había transformado el rostro de la pobreza en su país, no con caridad, sino con dignidad. Se había
convertido en un líder, un filántropo, un héroe nacional. Pero años después, cuando las cámaras se hubieran ido y el ruido se hubiera apagado, ¿quién sería Mateo? ¿Recordaría el hombre que había construido un imperio de esperanza al humilde pepenador del que todo había nacido? 10 años después, el ruido mediático se había calmado. Los titulares habían sido reemplazados por otros nuevos. El mundo, con su memoria corta, había seguido adelante, pero el milagro de Mateo no se había apagado. Había transformado en una luz cálida y constante que brillaba más allá del foco de las cámaras. No encontraríamos a Mateo en la oficina de un rascacielos dirigiendo su imperio. Lo encontramos en un amplio taller de carpintería detrás de su misma casa sencilla. El tiempo había plateado su cabello, pero había suavizado las líneas de preocupación en su rostro, reemplazándolas por una serenidad profunda. Vestido con un overol de trabajo, lijaba con cuidado la pata de una pequeña silla de madera. El aire olía a aserrín y a pintura fresca, el aroma del trabajo honesto, el mismo que lo había acompañado toda su vida. La puerta del taller se abrió y entraron 2 adolescentes. Leo, ahora un joven de 18 años, alto y de mirada noble como su padre, y Sofía, de 16, con la sonrisa luminosa de su madre Elena. No eran los hijos de un millonario caprichoso, sino jóvenes amables y centrados. «Papá, ya llegamos», dijo Leo, dejando su mochila en una esquina. «¿Necesitas ayuda con eso?» «Qué bueno que llegan», respondió Mateo, sin levantar la vista de su trabajo. «Necesito manos expertas para la fase de pintura. Hoy tenemos que terminar el batallón de juguetes». En las mesas del taller había docenas de juguetes de madera, metal y plástico, todos reparados y restaurados con un amor infinito. Había coches con ruedas nuevas, muñecas con vestidos limpios y un pequeño tren de madera, casi idéntico al que había empezado todo, recién barnizado. Esta era la rutina de Mateo. La fundación era dirigida ahora por un equipo de profesionales que él supervisaba, pero su verdadera pasión, su conexión con sus raíces, estaba aquí, en este taller, dando nueva vida a lo que otros habían desechado. Mientras trabajaban juntos, padre e hijos, hablaban de su día, de la escuela, de sus sueños. Mateo no les daba sermones sobre la humildad. Se las enseñaba con el ejemplo, con el silencio compartido del trabajo, con la alegría de crear y reparar. Les enseñó que el valor de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de dar. Más tarde, cargaron una camioneta con los juguetes restaurados y condujeron por la ciudad. Su destino no era un centro de distribución, sino el Hogar Elena. El orfanato era ahora un campus vibrante, un lugar lleno de risas, con jardines, salones de arte y una biblioteca que llevaba el nombre de Ana, quien seguía siendo la directora ejecutiva de la fundación y la tía honoraria de los hijos de Mateo. Entraron no como benefactores, sino como familia. Los niños más pequeños corrieron a abrazarlos. Mateo conocía a cada uno por su nombre. Mientras Sofía organizaba un juego de pelota y Leo ayudaba a un grupo con su tarea de matemáticas, Mateo vio a una niña nueva, sentada sola en un banco, con la misma mirada perdida que él recordaba en el rostro de Nico hacía tantos años. Hizo una seña a sus hijos. Leo entendió de inmediato. Se acercó al taller de la camioneta y tomó el reluciente tren de madera. Luego, los 3 se acercaron a la niña. Fue Leo quien se arrodilló, tal como había hecho su padre una década atrás. «Hola», dijo el joven con una voz suave. «Mi papá y yo creemos que los maquinistas no tienen tiempo para estar tristes y los trenes necesitan un buen conductor. Creemos que este te estaba esperando». La niña levantó la vista, sus ojos llenos de sorpresa. Tomó el tren, sus pequeños dedos explorando la madera suave. Una tímida sonrisa se asomó en su rostro. Mateo, de pie detrás de sus hijos, sintió que su corazón se desbordaba de gratitud. Había recibido una fortuna, pero su verdadero tesoro estaba allí, frente a él, el legado de bondad que había sembrado en el corazón de sus propios hijos. El pepenador que el mundo despreció
se había convertido en un constructor de futuros. El hombre que buscaba tesoros en la basura había enseñado al mundo que la verdadera riqueza, el único tesoro que perdura, es un corazón humilde capaz de darlo todo sin esperar nada a cambio. Y esa era la historia que importaba, un milagro silencioso que se multiplicaba, día a día, en cada acto de amor. Si esta historia tocó tu corazón, muestra tu apoyo dejando un me gusta y compartiendo este video con alguien que necesite esperanza. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más historias que demuestran que la fe y el amor pueden cambiar el mundo. Gracias por vernos y hasta la próxima.